Hoy, la pregunta fundamental no es si hay elecciones, sino si hay república. Los panameños se enfrentan a una disyuntiva histórica: aceptar pasivamente que nuestra democracia se degrade a una mera formalidad a la inexistencia, donde el poder ejecutivo, elección tras elección, reproduzca la lógica de la resolución número 10, con métodos modernos, ahora en manos del nuevo Plan Cóndor de la doctrina de agresión imperialista de Donald Trump contra la región, o emprender una segunda y verdadera transición, una que exija una reforma constitucional y cultural radical, que erradique el hiperpresidencialismo, fortalezca la independencia judicial con carreras blindadas y desmonte la partidocracia clientelar e inicie un proceso de reformulación de las instituciones en función de profundizar la democracia. Solo así se honrará a los caídos de 1989, no con discursos, sino con instituciones que nos libren, por fin, de la larga sombra del régimen post-invasión y faciliten el advenimiento de un Estado democrático real, con una columna vertebral en la práctica de los derechos humanos en la gestión pública, sin la captura oligárquico-delictiva del Estado. Número 10. Esta no fue un simple documento bélico, fue la partida de defunción técnica de la República. Al declarar al estado de guerra y erigir al general Manuel Antonio Noriega como jefe de gobierno y líder máximo, le otorgó facultades omnímodas: designar ministros, nombrar directores, negociar tratados y tomar cualquier decisión sobre cualquier materia. El presidente civil, Manuel Solís Palma, se redujo a: el comandante ordena, el presidente obedece. Aquí se codificó el principio de que el poder real reside por encima y en contra de las instituciones formales, subordinándolas a la voluntad unipersonal. 1989. La falsa ruptura y la recomposición de las élites. La invasión y el desmantelamiento del aparato norieguista no implicaron una revolución institucional. Fue una transición pactada entre élites. La victoria electoral de la Alianza Democrática de Oposición Civilista, ADOC, en mayo de 1989, anulada por la dictadura pero legitimada por la historia, fue recuperada. Sin embargo, los actores que asumieron el control, la Cruzada Civilista y el propio Partido Revolucionario Democrático PRD, que se reincorporaría, operaron con el mismo manual táctico: el Estado como botín, el clientelismo como motor y la institución como obstáculo a sortear o instrumento a cooptar. La democracia se limitó a ser electoral, no constitucional. La partidocracia presidencialista. El autoritarismo con ropaje legal. El régimen posterior consolidó un sistema híbrido y disfuncional, formalmente democrático, sustancialmente autoritario en sus prácticas. Sus características son el legado vivo del pasado. 1. Hiperpresidencialismo atemperado. Sin los decretos ley de Noriega, pero con una influencia desbordante. El presidente actual, al exigir pública y sistemáticamente que el órgano judicial actúe mancomunadamente con las estructuras del poder ejecutivo y se someta a reglas policiales, no hace sino reactualizar la lógica de la resolución número 10, la subordinación de poderes. Sus críticas al sistema penal acusatorio no buscan fortalecerlo, sino domesticarlo. La inacción y omisión de funciones es la práctica común en el Estado. Pese que el fallo de la Corte contra el contrato minero establecía graves cuestionamientos a los mecanismos con los que se creó el contrato y el conjunto de características de los derechos de la naturaleza, no existe un plan de acción para buscar reparar afectación a un derecho afectado como el derecho a un ambiente sano. Las medidas de reparación y no repetición son parte de una política pública integral de justicia en derechos humanos. El gobierno de Mulino
se ha limitado a la inacción y los otros órganos del Estado no han sido diferentes, lamentablemente, y no han cumplido con lo señalado por el fallo. 2. La cooptación como método. Los nombramientos del abogado personal del presidente como procurador personal general y de un ex empleado presidencial a la Corte Suprema de Justicia no son casualidades. Son la práctica institucionalizada de la partidocracia, replicando el modelo donde los cargos de control son extensiones del poder fáctico, no contrapesos. 3. La doble vara y la justicia a la medida. El discurso de mano dura se desmorona ante la evidencia. La conversión del lavado de activos en delito público para beneficiar a un expresidente condenado. El retiro de proyectos que fortalecían al Ministerio Público. La liberación de condenados por delitos comunes. Se persigue no la justicia, sino la impunidad para los aliados y el castigo para los disidentes. Las funciones del Contralor General de la República de Panamá, según la Constitución y la ley, no son actuar bajo la dirección del órgano ejecutivo ni comportarse como un miembro del gabinete presidencial, sino ejercer un control autónomo, técnico e independiente sobre el manejo de los fondos públicos. El Contralor está llamado a fiscalizar, auditar y, cuando corresponda, objetar los actos administrativos del propio Ejecutivo, no a alinearse políticamente con él ni a respaldar públicamente sus decisiones como si formara parte del equipo de gobierno. Cuando el Contralor adopta un rol de vocero, defensor o acompañante político del presidente o de sus ministros, se desnaturaliza su función constitucional. Se erosiona la separación de poderes y se instala un grave conflicto de intereses que debilita el control del gasto público y la confianza ciudadana en las instituciones. Los ataques del Contralor contra algunos diputados independientes se han manifestado como una respuesta política y pública frente a cuestionamientos legítimos sobre su gestión, especialmente cuando estos parlamentarios señalaron posibles beneficios derivados de compras del Estado. En lugar de aclarar con documentación técnica o abrir procesos de verificación institucional, el Contralor optó por descalificar a los diputados, atribuyéndoles motivaciones políticas y convirtiendo el señalamiento en un conflicto personal expuesto en medios y declaraciones públicas. Este tipo de reacción, más cercanas al choque político que al control fiscal, ha sido interpretada como un intento de intimidación y deslegitimación del rol fiscalizador del órgano legislativo, desviando el debate de fondo, la transparencia y el uso de los recursos públicos hacia un enfrentamiento que erosiona la independencia institucional que su cargo exige. 4. El colapso económico y el espejismo minero. La crisis fiscal, un déficit del 25.5% en la recaudación, y el fracaso en la generación de empleo productivo desnudan la incapacidad del modelo, la dependencia de un proyecto como la mina de cobre, cuyo contrato con 25 inconstitucionalidades fue avalado por una corte en entredicho. Evidencia la alianza entre el Poder Ejecutivo, cortoplacista y élites económicas, que hipotecan el futuro nacional tal como en el pasado se hizo con el Estado como patrimonio. El caso panameño es un paradigma de la continuidad autoritaria bajo formas democráticas. La pulsión del Poder Ejecutivo por controlar la justicia, la concentración de influencia, el clientelismo partidista y el uso patrimonial del Estado no son anomalías. Son la expresión moderna del ADN político forjado en la dictadura y refinado en la partidocracia. Cuando el presidente confunde su voz personal con la institucional, presiona a los jueces y nombra a los allegados en puestos clave, no está rompiendo las reglas, está ejecutando las reglas no escritas del sistema heredado. Hoy, la pregunta fundamental no es si hay elecciones, sino si hay república. Los
panameños enfrentan una disyuntiva histórica: aceptar pasivamente que nuestra democracia se degrade a una mera formalidad a la inexistencia, donde el poder ejecutivo, elección tras elección, reproduzca la lógica de la resolución número 10, con métodos modernos, ahora en manos del nuevo Plan Cóndor de la doctrina de agresión imperialista de Donald Trump contra la región, o emprender una segunda y verdadera transición, una que exija una reforma constitucional y cultural radical, que erradique el hiperpresidencialismo, fortalezca la independencia judicial con carreras blindadas y desmonte la partidocracia clientelar e inicie un proceso de reformulación de las instituciones en función de profundizar la democracia. Solo así se honrará a los caídos de 1989, no con discursos, sino con instituciones que nos libren, por fin, de la larga sombra del régimen post-invasión y faciliten el advenimiento de un Estado democrático real, con una columna vertebral en la práctica de los derechos humanos en la gestión pública, sin la captura oligárquico-delictiva del Estado.